Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Dios bendiga a todos los amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Gloria a Dios. Recuerdo, estamos en este programa Experiencias con Dios. Estamos en el espacio plano espiritual, gloria a Dios, y hablando de experiencias espirituales, gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Damos la gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que nos ha fortalecido para estar hasta este día hablando en pie, hablando su palabra. Gloria a Dios. Sí, amados, estamos contando experiencias espirituales acerca del proceso del despertar que Dios ha venido desarrollando en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Como siempre les digo, hemos sido llamados a vivir una vida espiritual, a ser conscientes de ella, a vivirla, a verla, a presenciarla. El Señor Jesucristo dijo: lo que hemos visto y oído, esto testificamos. Gloria a Dios. Entonces, si somos llamados a una vida espiritual, tenemos que ser conscientes de la vida espiritual que se está moviendo en nuestro entorno, en nuestro alrededor, que se está desarrollando juntamente con nosotros. Aquí en este cuerpo de carne, dentro de este cuerpo hay vida espiritual. Hay un espíritu y un alma que se están desarrollando. Hay una vida espiritual, hay un plano espiritual que se está desarrollando paralelo a este plano físico. En este preciso momento en que yo estoy hablando, hay una vida espiritual que también se está desarrollando. Y lo que busca Dios es compactar esos dos planos en uno, compactarlos, hacerlo uno. Gloria a Dios, que la vida espiritual no se esté, que está dentro, no esté lejos de lo que nosotros en este plano físico estamos haciendo, sino que haya una unidad, una unanimidad. Gloria a Dios. Es la razón por la que Él dice en la palabra de Dios, en el libro de San Juan, dice: Padre, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Y luego dice: para que sean perfectos en unidad. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Sabemos que la unidad que el Señor busca con sus hijos es que sus hijos sean uno, así como Él es uno. Porque Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Gloria a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esa entidad que es Dios está conformada por Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ellos a su vez son uno y tienen una misma voluntad, aunque son tres manifestaciones que podrían tener tranquilamente su propia voluntad, pero aunque tienen propia voluntad, esa voluntad es unánime. Los tres tienen la misma voluntad, el mismo designio de los tres. Y eso es lo que Dios busca cuando dice el Señor Jesucristo: para que sean uno, para que nuestro espíritu, para que nuestra alma y nuestro consciente alcancemos esa unidad, para que lo que está aconteciendo en el plano físico también sea conocido en el plano espiritual, y lo que está pasando en el plano espiritual también sea conocido en el plano físico. Es indispensable que como creyentes, como hombres espirituales, alcancemos este despertar espiritual para entrar en para poder alcanzar esa estrecha comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que viene a hacer perfecta la unidad. ¿Cómo? El Espíritu Santo de Dios es el que viene a hacer perfecta la unidad. La unidad que ya alcanzó el hombre por medio del proceso del despertar que Dios le proporciona con su proceso de transformación, el despertar del Hijo de Dios. Vive Cristo para siempre. Nosotros debemos buscar que Dios nos meta en ese proceso del despertar espiritual. Sí, Dios nos tiene que escoger, seleccionar para darnos ese despertar espiritual. ¿Cómo así? Sí, el Señor Jesucristo dice en su palabra que hay que ser dignos de Él, dignos de Jesucristo. Y Él da unas reglas para hacernos dignos de Jesucristo. Mientras el creyente no se haga digno de Jesucristo, puede pasar 20 años en la iglesia y no sufrir este proceso del despertar. Porque hay que hacerse digno de Jesucristo.
El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, el que no se niega a sí mismo y sigue en pos de mí, el que no, y el que ama a padre o a madre o a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Tenemos que ajustarnos al llamado del discípulo que Él hace para que de esta manera seamos dignos de ese despertar, de ese proceso que Dios inicia con el que se hace digno de Jesucristo. Hay algo allí. Pueden pasar 20 años, 30 años la persona del Evangelio y nunca sufrir el despertar espiritual. Pero alguien que apenas está llegando, que se ajusta al llamado, como lo hace la palabra, como lo hace el Señor Jesucristo a través de su palabra, ese puede comenzar a sufrir el despertar espiritual y en poco tiempo comenzar a percibir el plano espiritual y alcanzar esa unidad a la que Dios nos llama, o al menos ese despertar espiritual que le va a permitir percibir más las cosas del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? O al menos alcanzar un despertar espiritual que le va a permitir percibir con mayor facilidad las cosas del Espíritu Santo de Dios. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo en 3 años y medio, gloria a Dios, llevó a hombres sin letra, a hombres que de poca fe, a hombres que tenían oficios apartados de lo religioso, apartados de lo religioso, sí. O sea, no eran hombres de altar, no eran hombres que estaban buscando a Dios, no eran hombres que tenían negocios apartados, totalmente apartados de la parte religiosa de los judíos. O sea, aunque todos los judíos guardan la ley, en su momento todos los judíos están bajo la gobernanza y la conocen y la aceptaron y procuran vivirla, pero dentro de este grupo habían distintas sectas religiosas, y vemos que estos hombres no pertenecían a ninguna de ellas, o sea, no tenían una búsqueda de Dios como tal. Pero a estos hombres que estaban apartados, por decirlo así, que eran de poca fe, que no tenían letra, el Señor Jesucristo en 3 años y medio los llevó hasta el nivel de apóstol de Jesucristo, hasta el nivel de ser apóstol, de constituirlos como apóstol de Jesucristo en 3 años y medio. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? El maestro es el mismo. Jesucristo dijo: no llaméis maestro vuestro a nadie, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El maestro es el mismo. La palabra es la misma. Luego, ¿qué ha cambiado? La disposición de los hombres que han sido llamados después de los apóstoles. La entrega. La disposición para recibir el despertar. Cuando el Señor Jesucristo llamó a los apóstoles, ellos le dijeron: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Esa es la condición del llamado. El que no se niega a sí mismo y viene en pos de mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que ama a padre o a madre o a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Hasta que el creyente no entra en ese ajuste del llamado, no alcanza a ser digno de Jesucristo, aunque es creyente y está allí siguiendo y está esforzándose por agradar a Dios en cuanto a lo que él ha entendido acerca del llamado, por decirlo de esta manera. Pero hay requisitos para ir a niveles mayores. Y para sufrir este despertar espiritual hay que hacerse digno de Jesucristo. Me acuerdo que el Señor me regalaba una experiencia espiritual. Gloria a Dios. En donde en el plano espiritual yo podía ver a mi alma y a mi espíritu que caminaban juntos. Obviamente el espíritu más con una altura mayor. Sí, y a mi espíritu. Y otros entes espirituales que estaban allí juntamente con mi espíritu y mi alma. Estos otros entes espirituales, entiendo yo que allí estaba el espíritu también del viejo hombre y estaba el espíritu del hombre nuevo. ¿Qué quiero decir? Cuando me convertí a Jesucristo, a mí en el mundo me conocieron por un nombre, por un apodo. Pero cuando yo vine a Jesucristo, yo deseché por completo ese apodo. Y siempre me presenté ante los hermanos y ante la iglesia con mi nombre propio. Entonces, gloria a Dios,
ese nuevo perfil espiritual que se creó, formó en mi interior el perfil del nuevo hombre. Se creó con ese nombre, con el nombre propio. Entonces el Señor me permitía ver en el plano espiritual, me permitía ver a mi alma, a mi espíritu, y me permitía ver que estaban estos dos entes espirituales allí, el espíritu del viejo hombre y el espíritu del nuevo hombre, que es formado conforme a la imagen de Jesucristo. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Y me permitió ver el principio, me ha permitido ver, porque ya por causa del mismo despertar, continuamente me ha permitido el Señor seguir el desarrollo de estos entes espirituales, como el progreso de ellos, de cómo el alma ha progresado, de cómo el espíritu ha progresado y de cómo estos entes espirituales han progresado en este desarrollo, en el desarrollo de este proceso en el que Dios nos ha traído hasta en estos últimos años. Y me permitía ver que el viejo hombre se convirtió a Cristo también. Escuche bien esto, el viejo hombre se convirtió a Cristo. Y que el viejo hombre, junto con el nuevo hombre, que fue ya el perfil del creyente que ama a Dios y que se dedicó a la palabra y a ajustarse a la voluntad de Dios y a buscar a Dios, ese perfil se creó como un ente espiritual. Y ese ente espiritual es el nuevo yo. Y tanto el viejo hombre que se convirtió a Cristo como el nuevo yo, ellos avanzaron hasta el punto de ser llevados a... El Señor me mostraba que eran leones. Habían llegado al punto de ser leones. Se habían avanzado hasta el punto de ser leones. Sabemos que el Señor es el león de la tribu de Judá. Y la palabra dice que nos vamos renovando de gloria en gloria hasta parecernos en su misma imagen. El Señor me mostraba que ellos habían avanzado hasta el punto de ser leones, de ser hechos leones. Eran leones los que estaban allí. Y ya después, en la forma humana que me mostraba que ya eran ancianos. Habían alcanzado un nivel espiritual o un nivel de la palabra, del manejo de la palabra, que de tal punto que eran ancianos. También me mostraba que mi espíritu y mi alma se habían hecho abogados. Sabemos que abogado es la profesión del Señor. Espiritualmente Él es el abogado. Y que ellos habían avanzado tanto hasta el punto de ser abogados. Que el espíritu era abogado, el alma también era abogada. Habían recibido ese título de abogado. La palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, la prosperidad de nuestra alma influencia sobre la prosperidad física que nosotros podamos manifestar. Porque dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como creyentes tenemos que estar vigilantes de la prosperidad de nuestra alma. En qué condición está, en qué nivel está. Ha pasado, porque ciertamente el alma es la oveja. Y como oveja ella es miope, ella necesita ser guiada, ella necesita hacer muchas cosas, pero la capacitación que viene por la palabra de Dios al alma comienza a capacitarla y a darle ciertas agilidades y para que se desenvuelva de una mejor manera en el plano espiritual, donde está expuesta a tantas cosas que el diablo utiliza para engañar y para desenfocar. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que esta experiencia me permitía el Señor visualizar en el transcurso de este proceso el poder ver el desarrollo del crecimiento, del avance de los entes espirituales que están dentro de este cuerpo. Escuche bien lo que estoy diciendo, de los entes espirituales que están dentro de este cuerpo. Aquí dentro de este cuerpo carnal, que es una casa y es un templo espiritual, albergan no simplemente el espíritu y el alma. Depende de la conducta, el comportamiento que la persona haya mostrado en la vida, del cambio que haya habido en su comportamiento, de los diferentes perfiles que a lo largo de su vida haya adoptado.
Asimismo pudieron haberse creado perfiles espirituales que dan como origen a entes espirituales que cohabitan con nuestra alma y nuestro espíritu aquí dentro. Gloria, que vive Cristo para siempre. Aleluya. Así que, amados, entonces el Señor nos invita a esa unidad, a que busquemos esa unidad espiritual, a compactar la unidad, que el espíritu, que el alma principalmente estén en coinonía, haya una comunión entre el espíritu, el alma y el consciente del hombre, de tal manera que el hombre pueda ser consciente de lo que está pasando en el plano físico y en el plano espiritual. Y luego esa unidad viene a ser hecha perfecta con la venida del Espíritu Santo, que viene a guiarnos a toda verdad conforme a la dirección de Dios. Él se encarga de darle la perfección a esa unidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a todas las cosas que son verdaderas, que son correctas. Y como hay esa unidad, el hombre en este plano físico puede oír con claridad la intención y la palabra que el consejo del Espíritu Santo está dando en cualquier momento de su vida para tomar la mejor decisión. Y por causa de ese consejo que lo está guiando a toda verdad, a lo correcto, el hombre, si lo recibe y lo entiende y lo aplica, entonces él va a ser hecho perfecto, porque siempre va a estar andando dentro de la voluntad de Dios. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Pero por qué lo hacía siempre? ¿Por qué hacía siempre lo que le agradaba? Porque él podía escuchar siempre, en todo momento, la dirección del Espíritu Santo de Dios. En este mundo continuamente necesitamos estar tomando innumerables decisiones, y para esas decisiones necesitamos estar conectados al Espíritu Santo en una plena comunión para poder escuchar en todo tiempo cuál es la dirección en ese momento del Espíritu Santo a nuestra vida, porque Él vino precisamente a eso, a guiarnos a toda verdad. Aguanta a toda verdad. Hasta en lo más sublime, sutil, mejor dicho, el Espíritu Santo tiene que guiarnos. ¿Para qué? Para que andemos en amor. ¿Cómo? Para que andemos en amor. ¿Por qué para que andemos en amor? Porque dice la palabra de Dios que el amor en el que Dios nos pide que andemos, ese amor no hace nada indebido. Y de la única manera que podemos caminar sin hacer nada indebido es que nos movamos bajo la dirección del Espíritu Santo, escuchando continuamente esa dirección. Y de la única manera que podemos escuchar esa dirección con claridad es que haya una unidad en nosotros que nos permita a nosotros en este consciente físico poder percibir lo que está pasando en el plano espiritual, el consejo que el Espíritu Santo de Dios da a nuestro espíritu. Podamos ser conscientes, podamos oír lo que el Espíritu Santo de Dios está transmitiendo a nuestro espíritu y poder aplicarlo. Eso únicamente se consigue con el despertar espiritual. Lograr compactar esa unidad que somos, espíritu, alma y cuerpo, o sea, el consciente del hombre sea consciente tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Hay esa unidad. De manera que podamos percibir continuamente lo que está pasando tanto en nuestro plano físico como en el plano espiritual. Para que podamos entender el consejo del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Gloria a Dios. Me acuerdo también que el Señor me regalaba otra experiencia, que iba en una moto y voy a resumir esta experiencia. Por X razón me caí de la moto y me acuerdo que mi espíritu venía caminando abrazado con mi alma. Y mi espíritu me dijo, yo entiendo por qué tú te caíste. Me dijo, y me reveló el pensamiento. Esto yo simplemente lo pensé. Yo iba montado en la moto y yo simplemente pensé esto. No me quiero devolver porque ya voy aquí y yo no voy a retroceder. Y entonces cuando me caí mi espíritu me dijo, yo entiendo por qué tú te caíste. ¿Por qué? Y luego me reveló el pensamiento. Me dijo, porque tú no te quisiste devolver, porque ya venías aquí hasta este punto. Y eso me hizo entender que ya mi espíritu podía tener esa comunión de entender mi pensamiento en el plano real, en tiempo real. ¿Sí? Que había esa conexión, que el Señor estaba ya enlazando esa conexión de mi espíritu con mi mente, con mi consciente. Gloria a Dios. Y esto es muy importante, amados, al momento de poder llevar a cabo la realización de esta vida espiritual a la que Dios nos invita a vivir, a experimentar. ¿Por qué? Porque necesitamos
Dice la palabra que no, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes, espíritus. Y si estamos ajenos a lo que está pasando en el plano espiritual, es muy fácil que caigamos en la trampa del diablo, en el lazo del diablo. Que el diablo nos robe las bendiciones que Dios nos envía y digamos que Dios no nos bendice, pero no, Dios siempre va a cumplir su palabra, Dios siempre va a bendecir. Pero no podemos ignorar que tenemos un enemigo que en el plano espiritual engaña a nuestro espíritu para arrebatar lo que Dios le ha dado. Y mientras más desconectado esté nuestro espíritu de nosotros, escuche bien, más fácil será para el diablo arrebatar lo que Dios nos está dando. Dios le da a nuestro espíritu. ¿Cómo? Dios le da a nuestro espíritu. Y luego eso que recibimos se materializa, esa bendición. Pero Dios entrega a nuestro espíritu. Nosotros pensamos que Dios no nos está bendiciendo, pero Dios sí entrega a nuestro espíritu la bendición. Pero sabemos que en el plano espiritual tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que irrumpe tanto en el plano espiritual como en el plano físico. Y en el plano espiritual es su mayor ventaja porque en el plano espiritual nosotros no le vemos. Y nuestro espíritu necesita ser capacitado para enfrentar, para entender, despertado en la mente, en su razonamiento, para no caer en los lazos del diablo. Y mientras estemos, gloria a Dios, en desunión, o sea, mientras no haya esa unidad y esa capacitación que Dios da a nuestro espíritu por su palabra, va a ser difícil. Gloria a Dios. Percibir las bendiciones espirituales. Damos gracias a Dios porque Dios nos da su Espíritu Santo y el Espíritu Santo guarda a nuestro espíritu de muchas cosas. Siempre y cuando el hombre no esté en pecado, el Espíritu Santo va a pelear y nos va a permitir ver las bendiciones que Dios nos da. Pero cuando hay pecado, por muy pequeño que éste sea, ese es el lugar que el diablo tiene para arrebatar. Así el Espíritu Santo esté allí. Pero si hay algún tipo de pecado, por allí entra el diablo. Esa es una autoridad, esa es una potestad legal que tiene el diablo para entrar y arrebatar. Y cuando el creyente no tiene el Espíritu Santo, peor todavía, porque no hay quien defienda. ¿Cómo? Porque no hay quien defienda. Gloria a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios, que cuando el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, dicen Proverbios, es como ciudad derribada. O es como ciudad cuyos muros han sido derribados. O sea, es como ciudad sin muro. O sea, cualquiera puede entrar y saquear. ¿Cómo? El hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es la razón por la que tenemos que entrar en esa comunión con nuestro propio espíritu. ¿Cómo? Es la razón por la que tenemos que entrar en comunión con nuestro propio espíritu. Primero, antes de entrar en comunión con el Espíritu Santo de Dios, ya tiene que haber una comunión con nuestro propio espíritu. Si no hay esta comunión con nuestro propio espíritu, el Espíritu Santo de Dios va a llegar y va a bautizar y va a estar hablando a nuestro espíritu y vamos a estar desentendidos de lo que el Espíritu está transmitiendo a nuestro espíritu. No vamos a poder oír porque no hay esa comunión con nuestro propio espíritu. Y es lo que hemos visto. El Espíritu Santo está y habla a nuestro espíritu, pero no podemos oír el consejo. Y le toca a Dios utilizar otros medios, como el poder sentir en el corazón, que no es la voluntad perfecta de Dios. Ponerle el sentir en el corazón al creyente de lo que Él quiere hacer, cuando lo que Dios quiere es hablarle audiblemente y que Él le entienda audiblemente. Porque Dios de hecho ya dijo que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dios no quiere que su pueblo, que el hombre que Él rescata, se guíe por sentir en el corazón. ¿Por qué? Porque ya Dios dijo que era engañoso y perverso. Él quiere que se guíe por el consejo audible que el Espíritu Santo transmite a su espíritu. Gloria a Dios, pero por causa de haber establecido esta comunión antes, entonces es difícil oír lo que el Espíritu Santo quiere hacer cuando llega a ministrar al pueblo. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Es la razón por la que, aunque sentimos la presencia de Dios, no sabemos qué quiere hacer esa presencia que llegó. Pero el Espíritu Santo quiere, Él sabe dirigir. Él fue a guiarnos a toda verdad. Él viene, esa es la razón, el propósito del Espíritu Santo cuando llega al hombre, guiarlo a toda verdad, que el hombre entienda cuál es la dirección correcta, qué es lo que debe hacer, qué es lo que quiere Dios que haga el hombre. Pero vemos que en ocasiones llega el Espíritu, y es algo que se ha vuelto en general, que llega el Espíritu y no sabemos
qué es lo que el Espíritu quiere hacer, aunque sabemos que está allí moviéndose, haciendo cosas, pero el Espíritu Santo quiere que nos enteremos de qué está haciendo Él. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que, amados, vive Cristo para siempre. Vamos a dejar gloria a Dios hasta aquí. Gloria a Dios. Creo que con lo que hemos dicho, gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Tenemos allí información para reflexionar, para pensar y para buscar, como siempre digo, acercarnos más a Dios. Este despertar espiritual es indispensable y para recibirlo hay que ajustarse al llamado. Siempre y cuando el hombre no se ajuste al llamado, pasarán 20, 30 años, 40 años en el Evangelio y seguirá recibiendo el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, pero sin saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y va a estar ministrando al pueblo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Dios hace la obra que Él viene a hacer, Él no se detiene, pero sin saber Dios qué está haciendo y qué dirección le está dando Dios a su Espíritu, porque no hay esa comunión de nosotros con nuestro propio Espíritu. Tenemos que buscar esa comunión y viene con el despertar espiritual. Así que, amado Dios les bendiga en este día, gloria a Dios. Esperamos que con la información que el Señor nos ha concedido en este día, nos ha permitido libertad para hablar, gloria a Dios, nos sirva para impulsarnos más, para acercarnos más a Dios y para edificación. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Así que, amado, no te olvides, comparte el mensaje porque otro puede ser muy bendecido con él también. Dios te bendiga en este día y gloria a Dios. También si hay alguno allí que ha escuchado el mensaje y quiere aceptar a Jesucristo y quiere acercarse a Dios y quiere conocer a Dios y hoy quiere darle la oportunidad a Jesucristo que comience a ser su maestro y enseñarle cosas grandes y ocultas, como dijo Dios en su palabra, que no conoce, entonces hoy es el mejor día para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Y si tú eres uno de esos que hoy está sintiendo darle la oportunidad a Jesucristo, yo te digo, repite conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias porque hoy me siento impulsado, motivado a aceptar a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. Así que en este día yo acepto a Jesucristo, tu Hijo, como Señor y Salvador de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de ahora comiences a enseñarme todo aquello en que necesito ser enseñado para vivir la vida que te agrada. También te pido que me ayudes a serte fiel hasta el fin. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Siempre es buena hora para aceptar a Dios. El tiempo de nosotros aquí en la tierra es corto y la muerte puede llegar en cualquier momento. Pero si la muerte llega estando nosotros agarrados de Jesucristo, el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir entonces me es ganancia. Hay ganancia cuando morimos agarrados de Jesucristo, pero cuando vivimos apartados de Él, entonces es pérdida total. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. También vamos a orar por los enfermos. Dios dijo que hay que orar por los enfermos porque Dios quiere manifestar su poder. Y una de sus maneras de manifestar el poder es sanando. Que el hombre sienta que Dios, el Dios que anuncia que Él es el creador de todas las cosas, es poderoso para hacer maravillas en su vida. Así que vamos a orar creyendo porque para el que cree todo es posible. Señor Dios, te damos gracias, Señor, porque en este día nos permite, Señor, presentar delante de ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. En esta hora presentamos, Señor, a todos los enfermos que están allí, oh Dios, de enfermedades manifiestas o ocultas, espirituales, físicas o mentales. Te pedimos, Señor, sanidad para cada uno de nosotros, porque hay enfermedades ocultas que no conocemos. Así que en esta hora, tú que lo conoces todo, amado Dios, te pedimos que envíes tu poder sanador sobre nuestras vidas, Señor, para sanar, para fortalecer, para bendecir, que te lleves toda enfermedad y toda dolencia, oh Dios. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro amado Jesucristo, apoyándome en la palabra que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo lo creo, Señor. Que así como está escrito, Señor, tú lo haces, porque el cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y tu palabra nos enseña diciendo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. Glorioso de nuestro amado Jesucristo, te pido, amado Dios, que sanes, oh Dios, para gloria y honra y alabanza de tu santo nombre, y que fortalezca a todo aquel que recibe la sanidad para que testifique, y testificando te dé la gloria a ti, oh Dios amado.
de tu bien, de tu misericordia para con su vida. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro amado. Amén, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Así que, amado, si tú lo crees, has recibido la sanidad que creíste que Dios te podía hacer. Porque para el que cree todo es posible y conforme a tu fe será hecho. Dios te bendiga una vez más. No te olvides de compartir el mensaje porque otro puede ser muy bendecido con él también. Y tú estarás ayudando a multiplicar la gracia de Dios. Dios te bendiga una vez más y hasta una nueva emisión. Gloria a Dios. Aleluya.